¿Qué son mezclas húmedas o aire húmedo? Hay algunas situaciones en las que encontramos una mezcla, vamos a retomar algunas ideas del módulo 3 de, de mezclas, pero con una situación en particular. Eh, Acá vamos a tener una sustancia, vamos a tener una mezcla de dos sustancias que bajo determinadas condiciones de presión, una de las dos sustancias se va a volver líquida y la otra no. Es decir, una sola de las dos sustancias va a condensarse y la otra va a permanecer en estado gaseoso. Ese es el caso más habitual del aire, el aire que tenemos alrededor, el que consumimos a diario, que tiene una pequeña cuota de vapor de agua en su contenido. Y bajo determinadas circunstancias este vapor de agua se licúa. Hay otras mezclas, otras mezclas húmedas con otro tipo de sustancias, pero no tiene mucho sentido que las estudiemos porque en general son situaciones particulares de algún tipo de proceso o para algún tipo de operación unitaria en algunos casos, es en este tipo de situaciones. El comportamiento termina siendo, en fin, el mismo. Lo que nos interesa ahora es ver qué sucede con el aire cuando lo sometemos por ahí a algunas situaciones en las que le bajamos la temperatura o lo sometemos a demasiada presión y qué implicancias tiene esto de que se licúe el vapor de agua que está contenido dentro del aire. Eh, Tenemos una pequeña un detalle de los porcentajes de los gases que componen el aire. Todos sabemos que principalmente tenemos nitrógeno y oxígeno, prácticamente todo nitrógeno, lo que nos permite modelar el aire de cierto modo como un gas ideal. Y algunas cuestiones más. Estas mezclas que están acá están indicadas sin presencia de agua, es decir, que el agua va a ocupar un porcentaje de los volúmenes que nosotros analicemos de aire. No obstante, lo importante, que es con lo que se trabaja generalmente en mezclas húmedas o en aire húmedo, es que se hace una relación entre los porcentajes y las presiones. En aire húmedo se suele hablar de presiones en vez de hablar de porcentajes, porque como estamos trabajando con gas ideal, eh, podemos tomarnos la libertad de aplicar un poco el modelo de Dalton y hacer esta relación entre el porcentaje que hay de algo contenido y su presión parcial. ¿Se acuerdan que, si no se acuerdan, hagamos una recordada muy rápida, que la presión total de un gas, según Dalton, para un caso de un gas ideal, iba a ser la fracción que haya de ese gas por la presión total, más la fracción que haya del otro gas por la presión total, y esto iba a ir dando las presiones parciales de cada uno de los componentes, la presión del gas A, la presión parcial del gas B. Y lo que nosotros vamos a hacer, resumiéndolo en grandes partes para modelar las mezclas de aire húmedo, vamos a decir, bueno, vamos a estudiar por un lado la presión parcial del aire y por el otro lado le vamos a sumar la presión parcial del vapor de agua. Entonces, nos vamos a quedar con esta idea, que vamos a hablar mucho de presiones. En este módulo se habla mucho de presiones, pero en el fondo estamos hablando de concentraciones, de porcentajes que hay en la mezcla, tanto de aire como de vapor. Y tampoco nos vamos a meter en los constituyentes del aire, lo vamos a tratar como aire seco a esta mezcla que es oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno. Vamos a hablar de aire directamente y de vapor de agua. Vamos a simplificar diciendo que el aire es una sola cosa, una sola masa más o menos heterogénea. Tendremos algunas simplificaciones más respecto a las capacidades caloríficas, a todo lo que es termofísica. Vamos a suponer que el Cp es una constante y lo vamos a manejar más o menos así. Entonces, si nos fijamos, para las temperaturas habituales con las que vamos a trabajar en el aire, los Cp tienen una variación
bastante discreta, entonces es muy poco el error en el que podemos llegar a incurrir tomando, tomándolo como constante. Esto se fundamenta eh, primero en que el aire se comporta como un gas ideal, y por otro lado, en cuanto al vapor de agua, vamos a tener algunas cuestiones más que analizar. Presten atención a una cosa, que ahora, ¿qué teníamos antes cuando analizábamos una mezcla de distintos gases? ¿Qué hacíamos? Dividíamos la mezcla en sus componentes, como está acá. La presión total va a ser lo que aporte el aire seco más la presión que aporte el vapor de agua. Cuando veamos la parte energética de esto, vamos a tener algunas diferencias, porque la presión de la presión parcial que aporte el aire va a tener las características del aire, es decir, va a tener entalpías referidas al aire, y la presión parcial o toda la energía que aporte el vapor de agua va a tener características energéticas asociadas al agua. Ahora, el agua no es un gas ideal. El vapor de agua está bastante lejos de ser un gas ideal. Pero sucede que está en tan bajas concentraciones, uno, la cantidad de vapor de agua que encuentra en el aire, perdón, no excede el 3, 4, 5% de la masa. Es decir, es muy baja la concentración de vapor que hay en un metro cúbico de agua, de aire. Es decir, que las presiones parciales, por ejemplo, en una situación atmosférica, que son más o menos 100 kilopascales, redondeando, la presión de esos 100 kilopascales, lo que aporte el, el aire, va a ser alrededor de 97 kilopascales, y el vapor de agua va a aportar 3, 4 kilopascales. Lo que supone que el vapor de agua deberíamos analizarlo en estas condiciones, es decir, a muy, muy baja presión. Al estar a tan baja presión, casi todos los gases, ¿se acuerdan cuando veíamos fluidos puros? A muy altas temperaturas, 2 veces la temperatura crítica, o a muy bajas presiones, la mayoría de las sustancias se comportan como gas ideal. Eso incluye también al vapor de agua. El vapor de agua en condiciones normales, es decir, a una atmósfera, no es un gas ideal. Pero el vapor de agua a 3% de una atmósfera sí es un gas ideal y se comporta como un gas ideal. Eso hace que, de cierto modo, en este TS, donde podemos dibujar curvas isoentálpicas, que esto de las isoentálpicas lo van a ver un poco también en los videos de refrigeración. Las curvas isoentálpicas a muy baja presión se vuelven bastante horizontales, es decir, que dejan de depender de la presión y pasan a depender en principio solo de la temperatura. Este de acá es un diagrama real para el agua, un TS real para el agua. Y si nos fijamos en estas curvas rojas que están dibujadas, que son las isoentálpicas, podemos ver que de pasar por después de pasar por la campana y a muy baja presión, tienen una horizontalización bastante interesante. Son bastante planas en esta zona. Acá estamos hablando de presiones muy bajas. 0,2, acá hay recién una atmósfera, o sea que casi todo esto que estamos viendo de este lado son bajas presiones de vapor de agua. Ese comportamiento por acá arriba no se ve, porque ya no tenemos horizontales, tenemos curvas bastante extrañas. Desde una atmósfera para arriba se deja de comportar como un gas ideal. Es decir, que el vapor de agua en la mezcla húmeda la vamos a analizar como un gas ideal. Y al vapor de aire también. Lo que va a variar notoriamente son las energías que contiene cada uno de estas partes de nuestra mezcla.
Otra cosa importante a ver en esta unidad está relacionada con las nuevas temperaturas que nos van a aparecer y las nuevas variables. Pues hasta ahora nosotros hablamos de presión, volumen, temperatura, energía interna, entalpía, entropía, pero aire húmedo tiene una cantidad interesante más de cosas para analizar, que son las siguientes. Vamos a hablar de humedades absolutas, humedades relativas, ahora vamos a explicar cada una de estas. Saturaciones, esto algo lo vimos, el concepto es parecido. Temperaturas nuevas que aparecen, temperaturas de bulbo seco, de rocío, de bulbo húmedo. Esta de rocío más o menos la conocen, o la idea por lo menos es similar. La entalpía de la mezcla en este caso, capacidad calorífica de la mezcla o de cada uno, y temperaturas de saturación adiabática. O sea, tenemos un par de conceptos nuevos a analizar para estudiar aire húmedo. En general todo esto tiene un solo resultado final, que es poder ver las condiciones de acondicionamiento de aire. En algunos casos acondicionamiento para confort, en algunos otros acondicionamiento para producción, por ejemplo sustraerle agua al aire comprimido para evitar problemas de compresión, problemas en los equipos, problemas en las herramientas y demás. Vamos a ver la... Epa, se me corre todo por acá. Una de las primeras variables nuevas que vamos a analizar, que es la humedad absoluta, que no es más que una relación entre los kilos que vamos a encontrar de vapor respecto de los kilos que hay de aire seco. Es decir, vamos a relacionar de alguna forma un porcentaje en masa, kilo a kilo, de la sustancia. Las fórmulas que más o menos lo rigen son estas, que se pueden trabajar como ambos van a ser considerados gases ideales. Se pueden llegar a las siguientes definiciones, que estas definiciones son útiles para obtener datos cuando vamos calculando. Vamos a ver que la mayoría de estos datos se hacen pocas cuentas, porque como el tema de aire húmedo tiene mucha implicación práctica, hay soluciones gráficas que están realizadas en base a estas fórmulas y permiten desarrollos más ágiles a la hora de planificar o diseñar sistemas de acondicionamiento. Otras presentaciones de la misma ecuación, en este caso como presiones de vapor. Fíjense que acá convertimos de alguna forma una relación de masas. ¿Qué daría una relación de masas? Daría algún tipo de concentración. Bueno, en vez de tener esa concentración en relación de masas, acá estamos teniendo esa misma relación en presiones. En presión de vapor, es decir, del agua, sobre la presión del aire. También, que es de poco uso, pero algunas tablas están especificadas así, se puede hacer la misma relación, pero en número de moles. No se usa mucho, más que en papers, hay documentación científica más enfocada en esto que documentación práctica. Hablemos del concepto de saturación, que lo que nos indica de alguna forma es la cantidad máxima que puede haber de vapor de agua en una mezcla de aire. Si nosotros tenemos, vamos a dar un ejemplo, un cilindro émbolo donde tenemos aire húmedo, es decir, aire con contenido de vapor de agua, y lo sometemos a presión, es decir, bajamos este émbolo y vamos comprimiendo. ¿Qué va a suceder? Va a llegar un momento en que las presiones parciales de esto van a obligar a que se empiece a licuar parte del agua que está contenida en el aire.
Esta es la forma menos habitual de verlo. La otra forma de verlo, si se acuerdan de fluidos puros, habíamos visto que podíamos lograr condensaciones y evaporaciones alterando la presión o alterando la temperatura. La temperatura es la forma en la que solemos ver este mismo proceso de saturación y condensación en el aire. El contenido de agua que uno encuentra en el aire, por lo general tiene un límite máximo al que puede llegar, que está dado por la presión de saturación, que sería esto de acá. Vamos a analizarlo con un ejemplo práctico para que se entienda, porque cuando empezamos ya tenemos el problema de que estamos mezclando concentraciones con presiones y eso nos confunde un poco. Así que vamos a ver algún ejemplo para que quede un poco más claro. A 25 grados centígrados y a una atmósfera, el aire tiene una presión de saturación de 3,16 kilopascales. Esto en castellano, o algo parecido al castellano, quiere decir que a presión atmosférica el aire puede contener como máximo 3,1% de vapor de agua. Si tuviese todo ese vapor, y puede poner como máximo, o sea que puede tener menos de eso. Yo puedo agarrar una muestra de aire y esa muestra de aire puede estar un poco seca y tener solamente 1% de vapor de agua. ¿Está bien? O puede llegar al máximo. Si llega a este máximo, no puede absorber más agua. Si nosotros tenemos una habitación y tenemos un tarrito con agua, esta agua se va a evaporar y se va a meter en el contenido de aire de la habitación. Ahora, si la habitación está en el límite de presión parcial de vapor, es decir, está saturada, ya llegó a su máximo de vapor de agua, supongamos que esto está a 100 kilopascales y 25 grados centígrados, y el aire contenido dentro de la habitación tiene 3,1% de agua. El agua que está en este tarrito no se va a poder evaporar. Todos sabemos que el agua normalmente uno lo deja en una superficie y más tarde o más temprano se evapora de a poquito. Muchos de ustedes habrán tenido alguna latita con agua arriba de algún calefactor cuando los ambientes están muy secos y ese tipo de cosas. Acá en el sur solemos tener problemas de que el aire está muy seco. Los que tienen alergia seguro que lo saben y la pasan mal y demás. Bueno, si la habitación está en el máximo de saturación, esta latita con agua no va a poder evaporarse porque el agua que está contenida acá solo se va a movilizar hacia el aire circundante si hay una diferencia de concentración que así se lo permita. Cuando vimos mezclas, esto lo vimos con un ejemplo de un lago, pero me imagino que la gran mayoría no entendió, pero es un tema un poco enrevesado de terminar de entender y está asociado a las presiones de saturación. Sobre esta superficie de nuestro líquido que se está evaporando, hay una presión de saturación o una presión de evaporación. Esta presión, por ejemplo, puede ser 3,1 kilopascales. Pero para que esta evaporación suceda, para que suceda esta transferencia de masa hacia el ambiente, se tiene que dar una situación, como en todas las físicas, tiene que haber una diferencia que movilice esta transferencia. Esa diferencia tiene que ser de presiones, y en este caso va a ser de las presiones parciales o de las presiones de evaporación. Si en el ambiente la presión del vapor de agua es de 2 kilopascales, va a existir esa diferencia entre el 3,1 y entre el 2 que va a permitir que el agua se evapore y vaya a parar al aire. Ahora, si el ambiente tiene la misma presión
que la presión que tiene la película de agua de la mezcla, esto es equilibrio líquido-vapor, si esto sucede y ambas presiones son iguales, no existe la fuerza impulsora que permita movilizar materia, en este caso vapor, de acá hacia acá. Volviendo al ejemplo que estábamos viendo ahora, esto nos da un límite de saturación. A partir de cierto punto, por ejemplo para 25 grados, en una atmósfera, no va a haber más contenido de agua que ese en el aire, ¿no? Tenemos un máximo de agua que puede haber en el aire. Ahora el problema, o lo simpático de este máximo, es que cambia con la presión y cambia con la temperatura. En general con la presión no nos interesa porque siempre que estudiemos aire para acondicionamiento o mezclas de aire húmedo ambientales, es raro trabajar por una presión que no sea la atmosférica. Lo habitual es que siempre que hablemos de aire húmedo estemos hablando de presión atmosférica. Es muy raro hablar de otra presión. Pero sí cambia con la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura, esto se puede ver en las tablas, después vamos a chusmearlo con los números, van a ver que está un poco más claro. Pero en cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de vapor de agua que puede haber contenido en el aire. ¿Eso se entiende? Sí, Bien. Si alguno no lo entendió, pues esto es prácticamente lo más importante que tenemos de este tema. A mayor temperatura, mayor es el contenido de agua que puede haber en suspensión, en vapor, en el aire. A 25 grados puedo tener 3% de agua. A 30 grados puedo tener aproximadamente 4% de peso, kilo en kilo, de agua. Ahora vienen las cosas por ahí más interesantes. Si yo estoy a 30 grados y estoy en una zona muy húmeda, Mar del Plata, que está al lado de la costa, y tengo una saturación de agua altísima, convengamos que hoy habrán escuchado la radio, la humedad relativa de tanto, bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero veamos el fenómeno antes de hablar de cómo lo modelamos numéricamente. Estamos a 30 grados centígrados, perdón, escribí cualquier cosa, a 30 grados centígrados. Y por ende mi contenido de agua supongamos que está al máximo y es alrededor del 4%. Es decir, por cada kilo de aire que agarre en una habitación hay 4%, hay unos 40 gramos de agua. En cada kilo de aire más o menos vamos a tener 40 gramos de agua. ¿Está bien? ¿Qué pasa si se hace de noche y se enfría? Pongamos que, bueno, Mar del Plata tampoco es muy frío, pero vamos a llegar a los 10 grados centígrados. Y yo les digo que a los 10 grados centígrados el aire puede contener como máximo 2,5% de vapor de agua. Nosotros tenemos ahora una diferencia. Esto estaba al máximo con 4% y ahora solo va a poder contener 2,5%. O sea, viéndolo en kilos de nuevo, a 30 grados el vapor, el aire, podía contener 40 gramos de vapor de agua. Ahora que bajó la temperatura, ese mismo aire solo puede contener 25 gramos. O sea que hay una diferencia acá de 15 gramos de vapor que a dónde van a parar si el aire no los puede contener. Se vuelven gotitas líquidas de aire y precipitan. Se vuelven gotitas líquidas de agua y precipitan. Es decir, se condensan. ¿Se entiende? Bajo la temperatura y si el aire está a su máxima saturación, lo que va a suceder es que va a empezar a expulsar agua, la va a condensar por haber llegado a la saturación. Estas cuestiones pasan en fenómenos súper cotidianos. Arrancamos la presentación con una imagen que todos deben conocer.
una ventana con condensación alrededor. Lo seguro que todos conocen un poco mejor, una botella de cerveza bien fría, toda transpirada. ¿Por qué sucede esto? Porque el aire que estaba acá alrededor tenía alguna saturación de agua que cuando se enfría alrededor de la botella no puede contener toda el agua que tiene y por tanto empieza a rociar este vapor. Llega a su saturación y empieza a eliminar agua porque ya no la puede contener más por restricciones físicas. Entonces esa agua que estaba en el aire, al encontrarse con una zona muy fría, pierde capacidad de estar vaporizada y se vuelve líquida y se pega a la botella, claramente, o a la ventana. Esto mismo sucede con otras pavadas, cuando soplamos aire caliente contra un vidrio, contra un espejo, o el vapor de agua de la ducha, por ejemplo, también sale vapor de agua muy caliente. Al estar tan caliente más o menos se puede mantener en suspensión hasta que encuentra un frente muy frío como son los vidrios o un espejo y se condensa alrededor del espejo. Pues ahí pierde un poco de temperatura y pierde la capacidad de seguir en estado gaseoso en suspensión en el aire. Este fenómeno es el que en muchos casos permite eliminar contenido de agua de una mezcla gaseosa. Porque bueno, con este mismo principio, si nosotros queremos sacarle agua a alguna mezcla, lo que podemos hacer es enfriarla mucho para que rocíe todo el agua y después la volvemos a la temperatura normal. Suena bastante lógico, de hecho suena tan lógico que es lo que se hace. Eso nos lleva a hablar de, que recién lo hablamos informalmente, pero de la humedad relativa. La humedad relativa es una razón entre la presión, cuando digo presión, no nos olvidemos de nuevo que estoy hablando de la concentración, es decir, una relación entre la concentración del vapor de agua que hay en el aire contra la concentración máxima que podría haber. Cuando digo humedad relativa y la hablo en porcentajes, estoy hablando de cuánta agua hay suspendida en el aire respecto a la que podría haber como máximo. Si digo hay 50% de humedad relativa, estoy diciendo que hay la mitad de agua en el aire que la que podría haber como máximo. Y esto tiene algunas implicancias en el sentido de confort, por ejemplo, porque los ambientes que son extremadamente húmedos, ahora un poquito más adelante cuando veamos acondicionamiento lo repasamos, pero para el confort humano en general los ambientes que son extremadamente húmedos o extremadamente secos nos resultan molestos. Los extremadamente húmedos, ya alguno habrá tenido, seguro estuvo en el norte en algún momento, en ciudades que son muy húmedas como Buenos Aires o Mar del Plata, y habrán visto que las cosas que se mojan no se secan, mucha de esa agua a uno se le pega en el cuerpo, es una sensación bastante molesta el exceso de humedad. Y la resequedad también es otra cuestión que nos seca la vía aérea, nos inflama las mucosas, varias cuestiones que no son cómodas. Entonces hay un porcentaje de humedad relativa que a nosotros nos permite un funcionamiento más confortable de nuestro cuerpo, tanto para la transpiración como para el confort, el alivio de la temperatura y varias cuestiones más que se van asociando a esto. En base a eso surge la idea de tratar de acondicionar el aire para que nos sea confortable, no solo en cuestiones de temperatura, porque bueno, no es cómodo estar a 10 grados centígrados ni a 50, sino que también en condiciones de humedad, porque no es igual de cómodo estar a 23 grados con 100% de humedad que con 60-70% de humedad o 20% de humedad. En todos los casos las sensaciones son distintas e incluso empieza a jugar
algo que habrán escuchado, la sensación térmica, que también está asociado a la cantidad de vapor que hay en el agua y a la humedad relativa, además del viento y algunas cuestiones más. Entonces, volviendo, humedad relativa, vamos a estar hablando de la saturación respecto de la máxima que puede haber, el contenido de agua que hay en el aire respecto del máximo que puede haber. Para calcular algunas otras cosas, las entalpías del aire húmedo, al tratarse más o menos de gas ideal y estar haciendo muchas simplificaciones, la cuestión se vuelve sencilla y decimos, bueno, la entalpía total de la mezcla será la entalpía del aire más la entalpía del vapor, lo que será la masa que haya de aire por la entalpía de aire más la masa que haya de vapor por la entalpía de vapor. Acá hay enormes diferencias, monstruosas diferencias, porque acá vamos a encontrar entalpías del orden de la unidad y acá las de vapor ya vimos que están alrededor de los 2000. El tema es que estas están en muy poca proporción, entonces cuando hagan los ejercicios van a ver que los aportes son más o menos equilibrados entre las dos partes. Trabajando un poco con estas ecuaciones, que si quieren las pueden ver en el material que les subí, se puede llegar a esta relación en donde tenemos la entalpía del aire, la del vapor y la humedad relativa. Perdón, la humedad absoluta. Estas perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Bueno, las humedades en sí nos permiten entonces simplificar algunas ecuaciones de estas. También tenemos cálculos de entalpía directamente sin las masas, entalpías unitarias por kilogramo de aire. Y después tenemos una asociación de que la humedad del vapor va a ser similar a la del gas saturado, a la del punto de saturación de ese vapor. Porque como son pequeñas las concentraciones, podemos hacer algunas concesiones que nos van a simplificar las cuentas. Tenemos que ver algunas cuestiones de temperaturas de puntos de rocío y algunas temperaturas nuevas que aparecen. Estamos viendo, si se fijan recién, dijimos que íbamos a explicar todos estos puntos que son cuestiones nuevas o cuestiones a evaluar. Entonces ahora vamos a hablar de las temperaturas. Tenemos algunas definiciones nuevas. Temperatura de bulbo seco, que no es más que la temperatura a la que uno está acostumbrado, la que uno mide con un termómetro, la que ve en el celular, esa que dice que ahora hay 11 grados, por ejemplo. Esa temperatura es la de bulbo seco, que no tiene en cuenta los efectos de la humedad del aire. Por eso se llama de bulbo seco, porque se mide en un ambiente cerrado. Habrán visto que los termómetros en general son como una cápsula cerrada de algún material, por ejemplo mercurio, y su temperatura no se ve afectada por la evaporación del vapor de agua. Porque ahora cuando veamos la de bulbo húmedo vamos a ver la diferencia. El vapor de agua al evaporarse, para evaporarse necesita consumir energía de algún lado. Y ese consumo de energía repercute en la temperatura que se siente o la temperatura que se puede llegar a lograr en un cuerpo. Después tenemos la temperatura de punto de rocío, que nos indica a partir de las condiciones en las que nos encontramos en este momento de humedad, hasta qué temperatura habría que bajar para que empiece a rociar. ¿Se acuerdan el ejemplito que vimos recién? Que estábamos a 30 grados y podíamos tener alguna saturación de agua, por ejemplo, no sé, 3,1 gramos. Si yo bajo a 29 no va a rociar, a 28 no va a condensarse agua todavía, pero tal vez cuando llegue a los 19 grados centígrados voy a estar por debajo de la saturación máxima que tiene ese aire y ahí va a aparecer la primer gota de rocío, de agua que se condensa. Esta temperatura a la que determinada muestra de aire
empieza a rociar es la que se conoce como temperatura de punto de rocío. Que básicamente este fenómeno sucede a las noches, ¿no? Cuando uno se levanta a la mañana, encuentra humedad, sobre todo por ahí en verano que hay más amplitud térmica, por ahí se nota mucho que por la mañana las cosas están húmedas porque durante la noche bajó mucho la temperatura y eso hizo que salga agua de la mezcla aire-vapor que tenemos. Esa agua cae y se rocía sobre las plantas, sobre algunas cosas, sobre las ventanas y demás. En invierno esto también sucede. El tema es que el agua esa que cae no solo cae sobre la superficie, sino que también se congela si hay menos de 0 grados y generalmente esa es la escarcha. Es el rocío que durante la noche cae y se congela sobre las superficies. Temperatura de punto de rocío, lo que explicamos antes, poniéndolo ya de una forma más gráfica, a una presión constante, ¿qué presión es esta? La atmosférica. Dijimos que casi siempre vamos a hablar de presión atmosférica cuando estemos hablando de aire húmedo. Si uno le baja la temperatura a esta mezcla, va a llegar un momento en el que se sature y a partir de acá, ¿qué vamos a tener? Mezcla. Alguna parte de nuestro líquido, de nuestra mezcla, va a pasar al estado líquido. Fotito. Podría haber dicho una lata de gaseosa, pero a mí se me vino primero a la cabeza una de cerveza. Humedades relativas, que esto ya lo vimos. Y tenemos alguna otra temperatura, la de saturación adiabática. La temperatura de saturación adiabática está asociada ya no a enfriar una mezcla, sino a la temperatura que se logra después de pasar algún aire que todavía no está saturado por una cámara en la que se va a saturar. Es decir, yo acá estoy metiendo una mezcla a determinada temperatura, con determinada humedad y con su determinada humedad relativa. Por ejemplo, no sé, 70% de humedad relativa. Lo hago pasar por una cámara controlada en la que va a absorber agua, porque esto está en unas condiciones de evaporación que le permiten al aire obtener agua, y al final a la salida lo que va a tener es que va a llegar a su máximo contenido de agua, es decir, se va a saturar adiabáticamente, por eso se llama temperatura de saturación adiabática. Esto va a hacer que haya dos cosas, un cambio en el contenido de humedad total, es decir, el agua al final de este recorrido claramente va a tener más kilos de vapor que antes, y va a cambiar la temperatura, porque en función del contenido de agua hay algunos cambios en la temperatura. Acá se ve el proceso. Podemos ver cómo a medida que se satura pasamos de una temperatura 1 a una temperatura 2. Es decir, el aire toma humedad y se enfría. Y acá llega al 100%. Acá hay una explicación un poco más detallada para que vean después sobre la saturación. Esto se usa para algunos procesos. Y esto nos lleva a la temperatura de bulbo húmedo, que la temperatura de bulbo húmedo es algo parecido a lograr esta saturación adiabática, pero con un instrumento que se llama termómetro de bulbo húmedo, que seguramente nunca vieron uno en su vida porque son cosas raras, que no es más que un termómetro común
con una mecha mojada que se le hace pasar aire para encontrar la temperatura que se lograría al llevar ese mismo aire hasta la saturación alrededor del termómetro. En la práctica eso se hace con un ciclómetro, que son estos instrumentos de acá, que es como una especie de matraca que tiene un termómetro, que uno está midiendo la temperatura y con una mecha húmeda gira el termómetro y eso hace que haya un flujo de aire que satura la mezcla y la temperatura alrededor de esta punta. Por ende uno obtiene dos temperaturas distintas, una temperatura de bulbo seco y una temperatura de bulbo húmedo. Es decir, una temperatura sin la influencia del vapor de agua y otra llegando a la saturación de agua alrededor de esa mezcla. Y esto nos sirve porque en general, en base a la medida de estas dos temperaturas, uno puede llegar a obtener estas relaciones de qué humedad hay en el aire. Porque resulta que medir cuánto vapor de agua hay en el aire no parece una cosa sencilla, de hecho no la es. Se saca de forma indirecta midiendo dos temperaturas, una de saturación y una no saturada, y con eso podemos tener una aproximación de la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Pero de otra forma, si no, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra del aire y la llevamos a un laboratorio, no tiene mucho sentido, la hacemos pasar por algún cromatógrafo, quién sabe por qué, para tratar de adivinar cuánto vapor hay, y es bastante impráctico. Ahora, todo el chiste de esto es que, si bien hay que usar un instrumento especializado, ahora vienen electrónicos, acá hay algunos que te dan humedad relativa y que te dan la temperatura sin tener que utilizar un equipito, o sea, sin tener que usar este ciclómetro. Al tener las dos temperaturas, nosotros podemos recurrir a algunas, ya podemos diseñar con las dos temperaturas porque podemos obtener el resto de los valores, las humedades relativas, las humedades absolutas y demás, que son generalmente lo que a nosotros nos interesa alterar. Les presento la herramienta por excelencia y desagradable también para hacer cálculos de acondicionamiento de aire o de aire húmedo en general, que es el diagrama ciclométrico o la carta ciclométrica. En este quilombo de líneas que hay acá está todo lo que recién les fui nombrando, medio despelotado y demás. En esta carta, ahora vamos a ver cada una de las características, vamos a tener humedad relativa, humedad absoluta, entalpía, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y algunas cositas más. Densidades del aire también, varias cosas. Esta carta nos va a permitir resolver rápidamente muchos de los problemas de acondicionamiento de aire, que se podrían hacer con todas las cuentas que vimos antes, pero sería molesto. En cambio, con estas cartas en general es bastante sencillo. La magia de la carta, que en realidad está asociado al tema de las restricciones y la cantidad de variables, es que nosotros con dos datos cualquiera que tengamos podemos trazar una línea, dos líneas acá, y en el punto donde se crucen esas dos líneas vamos a tener el resto de los datos. Ahora lo vemos en detalle. Vamos a hacer una pausita, en 10 minutos seguimos y ahí les muestro cada uno de los detalles de las líneas que componen la carta. Son las primeras líneas que vamos a ver de este diagrama son las de humedad absoluta, que son horizontales y básicamente se leen sobre este eje y lo que nos van a dar es la cantidad de kilos de vapor de agua que vamos a tener por kilos de aire seco. En algunos están en gramos, en este ejemplo por ejemplo están en gramos, pero en algunas tablas están en kilos. No importa, nada, cuestión de fijarse para no errarle y convertir unidades. No me vayan a terminar diciendo que tienen 3 kilos de agua por kilo de vapor porque está complicada esa recursada. Después tenemos líneas de bulbo seco, es decir, temperatura de termómetro, la habitual, nada rara.
Estas son las líneas verticales. El eje se lee de izquierda a derecha, no hay mucho misterio. Humedad relativa. Estos son porcentajes. Fíjense que esta es la humedad relativa del 100%, pese a que está mal dibujada. Lo que quiere decir que cuando nosotros nos acerquemos, acá abajo teníamos temperatura, ¿no? Este eje era temperatura. Si nosotros tomamos cualquier mezcla de aire-vapor y la enfriamos, cuando toque este punto, ¿qué va a significar? Que se llegó al phi del 100%, es decir, se llegó a la humedad relativa máxima, al máximo contenido de agua que puede tener para esta temperatura. Y si yo bajo un poquito más la temperatura, ¿qué va a suceder? Supongamos que bajo un poco más. Bueno, la cantidad de agua que se puede contener a esta temperatura es menor que la de el punto 1. Y esto estaba, acá estaba la humedad absoluta. Esto era decir los gramos. Acá se podían contener 40 gramos de agua y acá 35. Es decir que acá hay 5 gramos de agua que se van a condensar, se van a volver líquidos y van a salir del aire. Es decir que cuando nosotros hagamos cualquier proceso en el que lleguemos hasta esta curva y sigamos bajando la temperatura, lo que vamos a hacer es deshumidificar el aire, quitarle contenido de agua. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los procesos. Estas son las curvas de humedad relativa. A lo largo de una de estas curvas uno se mantiene con un mismo porcentaje. Temperaturas de bulbo húmedo. Estas son las raras, las del ciclómetro. Tienen esta inclinación y son fáciles de confundir con las de entalpía que vamos a ver ahora, que pasan medio que por al lado y con una inclinación muy parecida. Volumen específico. Esto vendría a ser densidad. A esta altura no les tengo que recordar que densidad es 1 sobre volumen específico, ¿no? Supongo que todos lo tienen recontra claro y se lo acuerdan siempre. Esto es densidad del aire, básicamente, que va a variar en función del contenido de agua que tenga. Se usa poco, para algunos ejercicios se utiliza, pero bueno, es un dato útil dentro de la tabla. Y después tenemos las entalpías. Ven que la inclinación es parecida, pero en vez de leer acá la temperatura de bulbo húmedo, con esta inclinación, se leen en estos márgenes del fondo. Temperaturas de punto de rocío, lo que vimos recién, que si nosotros vamos a volver a esta gráfica. Si teníamos acá cualquier punto y nos íbamos hasta el eje de saturación completo, acá llegamos a una temperatura que va a ser a la que rocía, que esa se lee horizontal. Esta no está marcada directamente, pero se lee en línea recta. Y acá vemos algunos diagramas. Esta es parte del libro, la línea de saturación que vimos antes, y temperatura a punto de rocío, bulbo húmedo, bulbo seco. Ven como con un solo punto o la combinación de dos puntos podemos obtener todos los datos que necesitamos. Lo que les acabo de explicar: volumen constante, esta con esta inclinación, entalpía constante, temperatura bulbo húmedo constante, humedad relativa, y bueno, las humedades específicas que no están dibujadas acá pero son rectas, horizontales, y las de bulbo seco, rectas, verticales. Ahora si vemos de nuevo el gráfico, acá las tenemos. Todas estas cosas horribles están acá. A ver, para. Vamos a ver si. Acá vemos.
curvas de humedad relativa, 90%. Acá tenemos las temperaturas, 20 grados, 15 grados. Estas son las de bulbo húmedo con esta inclinación. ¿Está bien? Después tenemos las líneas de entalpía. Esto hay que agarrar el diagrama. Les recomiendo que cuando hagan los ejercicios impriman la psicométrica y se traza todo con rectas, con líneas rectas. Y tenemos todos los valores que vimos. Estas son las de volumen específico, todas las que fuimos viendo recién. Y el gran chiste de esto es unir generalmente dos temperaturas, las de bulbo húmedo, por ejemplo, que son las que tienen esta inclinación, con una de bulbo seco. Y con esas dos temperaturas lo que logramos es tener el resto de los datos. Si tenemos temperatura bulbo húmedo y seco, ya tenemos humedad absoluta, humedad relativa, leyendo estas curvas de acá, temperatura de punto de rocío también, que sería esta, se lee sobre este eje, y algunos datitos más. También tenemos la densidad y la entalpía. Ven como con 2 puntos la mayoría de los ejercicios de toda la parte de aire húmedo son tan simples como ubicar 2 puntos. A veces es la entalpía, la información que tenés, a veces la temperatura, y te piden alguno de los otros. Cruzar 2 puntos y sacar el resto. Ven, acá hay algunos gráficos más con la misma idea. Una temperatura de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo, entalpías. Por ejemplo, cruzamos, fíjense que en amarillo acá cruzamos dos datos. Una temperatura de bulbo seco de 35 grados centígrados y una humedad relativa del 40%. Con esos dos datos, por ejemplo, yo ya les podría decir que la temperatura de rocío es de 19 grados centígrados. Ese aire que yo tengo a 35 grados y con esa humedad, si lo enfrío hasta 39 grados centígrados, va a empezar a rociar. Quiero saber cuántos gramos de agua hay. Bueno, voy para acá, leo en este eje que acá no se ve, que nos va a decir hay tantos gramos de agua por kilo de aire. Quiero saber cuál es la temperatura de bulbo húmedo, me voy acá a este eje. Nos va a decir, bueno, usted tiene 30 y algo, qué sé yo, la temperatura de bulbo húmedo con esa humedad, qué sé yo, 24. Algunas otras cartas psicométricas con algunos datos más que se ven horribles y demás, hay muchas. La ASHRAE, que es el organismo estadounidense que se dedica al acondicionamiento y climatización de aire, publica muchas de estas cartas psicométricas, y algunas que son los diagramas de Molière, que se manejan en entalpía y concentración. En vez de tener, como en el anterior, un montón de información, acá tenemos algunos datos menos, pero un eje es entalpía y el otro es concentración de vapor de agua. Estos sirven mucho para diseñar calentamientos y enfriamientos, para saber, por ejemplo, si uno quiere llevar un aire de una temperatura a otra, cuánta energía va a tener que meter a través de un calentador o un equipo de calefacción y ese tipo de soluciones. O si quiere quitar contenido de agua para secar un aire, qué tanto va a haber que enfriarlo para lograr eso. Vamos a ver en el acondicionamiento. El diagrama de Molière mucho no lo vamos a usar, pero está más asociado al diseño de la parte de la calefacción, mientras que la carta psicométrica está más asociada a las condiciones. Acá vemos algunos procesos. Temperatura constante,
pasar de una humedad relativa a otra. Pasar de una humedad relativa del 60% a una humedad relativa del 20%. ¿Qué estamos haciendo? Deshumidificando. Bueno, en base a todo esto que vimos, todo esto que estuvimos analizando de las del acondicionamiento, o sea, de las humidificaciones, deshumidificaciones, cambiar temperaturas, se da lugar al acondicionamiento. El acondicionamiento lo que busca es alterar los contenidos de humedad y, bueno, también alterar la temperatura del, del aire. Algunas de las operaciones básicas que hay de acondicionamiento de aire son la saturación adiabática, que un poco la vimos, que es llevar hasta el 100% de humedad relativa. Deshumidificar enfriando, ahora lo vamos a ver en las cartas, que por ahí se entiende un poco más claro. Calentamiento con humidificación, porque por lo general cuando uno calienta una masa de aire, lo que sucede es que la humedad relativa baja demasiado y se vuelve poco confortable. La calefacción reseca el aire, por tanto es conveniente humidificarlo para lograr cierto confort. Y mezclas de aire, que esto es también una situación típica de calefacción. Tomar aire a una temperatura y mezclarlo con un aire más caliente para lograr una situación intermedia. Se pueden ver estos procesos como comportamientos lineales dentro de la carta psicométrica. En este eje teníamos humedad absoluta. Entonces, si subimos en este eje, vamos a tener humidificación, deshumidificación si salimos en este eje. A temperatura constante, siempre que en la temperatura de bulbo seco no nos movamos. Después tenemos enfriamiento y calentamiento sin alterar el contenido de agua. Pues, si nos movemos en una línea recta horizontal, no alteramos el contenido de agua, pero calentamos o enfriamos. Lo que sí se altera, pese a que no se altere el contenido de agua, es la humedad relativa, porque recuerden que estas curvas tienen esta forma. Por ende, si uno pasa de esta curva a esta de acá, enfría, si bien el contenido de agua total, los gramos de agua por gramos de aire, por kilogramos de aire no cambian, si cambia la humedad relativa. Acá uno tal vez tenía el 40% y acá tenés el 80%. Y bueno, si haces situaciones intermedias, puedes hacer calentamientos con humidificación y enfriamientos con deshumidificación. Pero ahora lo vemos. Calentamiento y enfriamiento simple es lo que explicamos recién. Nos movemos de una temperatura para un lado o para el otro sin cambiar el contenido de agua. Lo que va a suceder es que va a cambiar la humedad relativa. Si nosotros enfriamos, por eso generalmente cuando llega la noche y se enfría el aire, se empieza a sentir más húmedo. Por las madrugadas se siente mucha más humedad en el aire que durante la noche, que durante la tarde, perdón, durante el día. Pues tenemos calentamientos con humidificación, que se pueden analizar como dos procesos distintos, dos partes. Tal vez el proceso real es medio conjunto y tiene esta forma, pero para analizarlo lo hacemos en dos partes. Una etapa de calentamiento, en donde el movimiento es horizontal de una temperatura a la otra, y una humidificación, que lo que hace es incorporar vapor de agua y termina teniendo esta relación, en donde cambiamos claramente la humedad relativa también.
porque al haber subido en este eje, aumentamos el contenido de agua total. Visto en otros diagramas, en el de Mollier, enfriamientos con deshumidificación. Cuando enfriemos el aire, lo que va a suceder, si lo enfriamos lo suficiente hasta llegar al punto de rocío, esto habíamos adelantado un poco antes, si seguimos enfriando, lo que va a suceder es que mucha parte del contenido va a condensarse y lo vamos a recolectar y lo sacamos. Nosotros, si quisiésemos volver a la temperatura normal, acá podríamos volver a calentar, haciendo un proceso más. ¿Y qué va a suceder? Que en vez de 30 grados y 80% de humedad, vamos a tener una situación de 30 grados y 20% de humedad. Estos procesos son los que se suelen hacer en los filtros de agua para aire comprimido y cuestiones por el estilo, trampas de agua y demás, que lo que básicamente tienen son distintos procesos de enfriamiento o, en algunos casos, de presión para quitar contenido de agua. Pero después el agua suele ser problemática, van a ver en algunas otras asignaturas más adelante que los compresores y demás, al estar sometidos a presión y muchas veces a tener temperaturas bajas cuando se hacen transportes y demás, puede suceder que parte del contenido se licúe y nos genere problemas. En las cañerías, por ejemplo, se licúa el agua y termina conformando hielo o hidratos de carbono que terminan tapando los gasoductos y ese tipo de cosas. Entonces hay un montón de aplicaciones prácticas en las que no es conveniente tener un exceso de agua y hay que sustraerla. Un método para sustraer el agua es el enfriamiento. Hay otros más, ya verán cuando corresponda. Visto en otros diagramas, este diagrama de acá, el de la izquierda, es un ciclométrico, solo que es un poco más feo que el que estábamos usando recién y otras unidades, y el de la derecha es el de Mollier. Enfriamiento evaporativo. Esta es una situación particular donde la vaporización del contenido de agua es el que sustrae calor de la mezcla. Se usa para algunas cosas en particular, hay unos ejemplos ahí, después lo pueden ver en el material que les subí. Suele ser útil. Es el principio que explica por qué un trapo mojado nos alivia la temperatura. Por ejemplo, en un día de calor, si uno se pone un trapo a la cabeza. O creo que el ejemplo del libro es el turbante que usan en las zonas desérticas. Que básicamente la evaporación de ese contenido de agua sustrae energía de alguna parte. ¿De dónde? Del cuerpo humano, por ejemplo. Y es el mismo proceso por el cual se regula la temperatura corporal con la sudoración. En el diagrama de Mollier se ve de esta forma. Y finalmente tenemos las mezclas de aire, donde tenemos dos contenidos distintos de temperatura y de humedades relativas y los mezclamos en caudales para lograr una situación intermedia de confort. Esto es un ejemplo clásico de calefacción. Por ahí tenemos una corriente que es la que viene del propio ambiente y otra que viene de la caldera. La de la caldera está muy caliente y muy reseca y la del ambiente puede estar muy fría y muy húmeda. Entonces se regulan los caudales de forma que el estado de salida sea confortable, tenga una temperatura y tenga unas condiciones de humedad adecuadas para lo que se desea acondicionar ese ambiente. Fíjense que no es más que un promedio, ¿no? En la gráfica uno tiene un punto 2 de determinada humedad, que sería este de acá.
Después está el punto 1 con su humedad y su temperatura. Y lo que vamos a tener es una recta que une esos dos puntos. Y en función de los caudales másicos que tengamos, el punto 3 va a aparecer dentro de esta recta. Si la mezcla de aire entre el estado 1 y el estado 2 es del 50%, el punto 3 estará al medio. Pero si, por ejemplo, era 90% caudal del estado 1 y 10% del estado 2, el punto 3 no va a estar acá. Va a estar mucho más cerca del estado 1. ¿Está bien? No es más que es básicamente un promedio de masa de los dos estados. Diagrama de Molière. Fíjense que en el de Molière también no deja de ser lo mismo, es una recta que une el estado 1 y el 2. Y la resultante estará en función de cuál aporte más masa a la mezcla, más cerca de un punto o del otro. Y los climatizadores, es decir, los aires acondicionados en general, lo que tienen en muchos casos es todo un sistema de calentamiento, de filtrado y de humidificación, según corresponda. Pero calefaccionar, por lo general, lo que hace es resecar el aire, entonces hay que humidificarlo un poco para que sea confortable. Otra aplicación que algo habíamos visto cuando estuvimos viendo las centrales de vapor son las torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento lo que hacen es rociar agua en forma de spray, que se forma una especie de neblina en toda esta zona, y forzar el aire que nosotros queremos enfriar a través y forzar aire a través de esta torre para que licúe parte de esta agua que está en estado gaseoso. Es decir, nosotros metemos agua caliente acá, lo pulverizamos, el aire la enfría, la licúa y esa agua licuada, condensada, está mucho más fría que la entrada y se envía. Es una especie de refrigeración natural o forzada dentro de todo, pero con un mecanismo natural de aire. Por acá no tenés grandes corrientes más que, por lo general estas chimeneas tienen tiro natural, toman aire por acá y salen, o tienen unas pequeñas forzadas, unos forzadores de aire pequeños que mejoran esto. Algunas diferencias: tiro forzado, inducido, además. Y finalmente la sensación térmica. La sensación térmica termina siendo una relación entre la temperatura que uno tiene de bulbo seco con la temperatura de bulbo húmedo y la velocidad del viento. Todos esos factores terminan alterando a la temperatura que uno realmente siente o experimenta. En realidad uno no experimenta la temperatura de bulbo húmedo, de bulbo seco que nos dice el termómetro. El termómetro por ahí nos dice, acá hay 20 grados centígrados y hay una humedad tremenda del 100%, lo que va a hacer que en realidad uno experimente una temperatura mayor que 20 grados centígrados. El cuerpo no se comporta de la misma manera que si hubiera 20, sino que se comporta como que hubiera 30 grados centígrados, porque le cuesta más liberar el calor, le cuesta más liberar la humedad, un montón de cuestiones. A mayor humedad uno experimenta mayor sensación térmica y está menos confortable y la pasa peor. No es, por más que diga sensación, podríamos decir que en realidad la sensación térmica es la temperatura más realista que uno experimenta. Lo mismo sucede con el viento. A mayor viento, menor es la temperatura real, menor es la sensación térmica, si se quiere. Entonces, en algunas situaciones,
cuando es muy alto el viento la temperatura baja demasiado y por ahí uno encuentra que acá en Gallegos lo habitual es tener 4 grados bajo cero y una sensación térmica de menos 17, porque hay uno de esos vientitos amistosos que nos tocan de cuando en cuando que enfría muchísimo más. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Uno sufre 4 grados o sufre menos 17? Cuando salís afuera sentís los menos 17 y tu cuerpo se enfría como si hubieran 17 grados bajo cero y no hubiera viento. Por ahí hay memes, alguno de ustedes vio algún meme que dice esto está más al pedo que la sensación térmica. Bueno, en realidad el que está al pedo es el que está haciendo el meme que no sabe nada de termodinámica. La sensación térmica es bastante importante, pero en realidad viene a ser la temperatura real, porque va a definir la velocidad de transferencia de calor del cuerpo. Pues ahora vamos a ver un poquito de transferencia de calor. La realidad es que la transferencia de calor está totalmente dominada por la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente. Si acá un cuerpo tiene 20 grados centígrados y en el ambiente hay 10, va a haber un flujo de calor hacia este lado. Ahora, si además hay viento, esto se va a forzar muchísimo más. Pero si también hay demasiada humedad y este cuerpo no puede liberar calor de forma adecuada, o la humedad tiene algún contenido de calor que lo está aportando al cuerpo, todo esto se vuelve una hermosa mezcla. Para medir, además de la sensación, de la temperatura de bulbo húmedo, también hay algunas temperaturas que están asociadas a la radiación. Para medir esas temperaturas vienen algunos equipos que son las temperaturas de globo, los globómetros, que lo que miden con una esfera mate, pues vamos a ver por qué tiene que ser la esfera negra mate. Cuando veamos calor, vamos a encontrar la explicación de esto, está asociado con la radiación. Podemos además averiguar las temperaturas, o sea, la diferencia de temperatura que se tiene o la temperatura que se logra por los efectos de la radiación. Algunos detalles matemáticos respecto a esta temperatura que a muchos no nos importa. La verdad es que lo que van a encontrar es, por ejemplo, la norma de seguridad e higiene o la SRT. En muchos casos ponen normativas para la medición y se puede encontrar con este dato. A nosotros mucho en confort no nos interesa, pero tampoco está bueno que ustedes salgan de acá y un día lean temperatura de globo y no sepan de qué carajo les están hablando. Bueno, están hablando de una temperatura que está relacionada con la radiación. Y es interesante verla cuando uno evalúa sitios industriales en los que hay hornos cerca, una cocina también, por ejemplo. Todos esos elementos irradian energía y eso no se puede medir directamente con un termómetro, sino que hay que medirlo con un aparato de estos para saber cuál es el efecto sobre la temperatura que además aporta la radiación. Además de las otras cosas que ya vimos, ¿no? Humedad y velocidad del viento. Algunas condiciones de confort, esto es anecdótico nomás para que lo vean. Y con esto cerramos